¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Es un verdadero placer para todos nosotros recibirlos, como siempre, en nuestra propia casa, en la casa de F1, que hace ya un tiempito que no nos estábamos encontrando, pero siempre es una buena ocasión para vernos y, como siempre, hablar de lo que es realmente nuestra gran pasión. Por supuesto, usted no hace falta ni que yo se lo diga, que es la Fórmula 1. El ámbito de la Fórmula 1, en la historia de la Fórmula 1, obviamente tiene grandes referentes a nivel de conducción, referentes a nivel de constructores y referentes también en el ámbito periodístico. La Argentina es un país que siempre le ha costado mucho, y usted lo sabe muy bien, estar en la Fórmula 1, pero desde el ámbito, digamos, de pilotos difíciles, desde el ámbito de constructores prácticamente imposible, pero en donde nos hemos destacado y mucho, sin ninguna duda, ha sido siempre dentro del ámbito periodístico. Y para eso hoy hemos traído un invitado que realmente particularmente pienso que es de lujo. Se trata de Juan Carlos Pérez Loazó, un verdadero referente del periodismo del automovilismo internacional y obviamente de la Fórmula 1. Aquel que sabe mucho de justamente nuestro métier, que es este deporte tan querido por nosotros y que estuvo compartiendo épocas desde Fangio, obviamente pasando por Reutemann y llegando casi hasta nuestros tiempos. Le ofrezco la posibilidad de que disfrutemos de un programa de 2 emisiones especiales con quien es, repito, para nosotros una verdadera eminencia desde el ámbito periodístico, en el ámbito de Fórmula 1, por supuesto, estamos hablando, como Juan Carlos Pérez Loazó. Este programa comienza luego de esta apertura. Ya salió una nueva edición de One. One, un producto premium de Campeones. Bueno, Juan Carlos, ante todo, muchísimas gracias por haberte acercado hasta acá. Sabemos que tu tiempo también es escaso, más en esta época donde tenemos que seguir trabajando en esto que tanto nos gusta. Trabajo más ahora que cuando era chico. Sí, no me cabe duda, porque lo veo. Tremendo, pero nos pasa a todos. Lo veo. Juan Carlos, bueno, la idea es que conversemos un poquitito sobre aquella vieja Fórmula 1 y llegando hasta estos años, obviamente, claro, donde se trata de otro tipo de Fórmula 1 muy diferente a aquella. Pero es muy bueno tocarle el tema porque ha cambiado todo, como ha cambiado el mundo, y con cosas muy, muy interesantes. Yo leo mucho y quiero enterarme de muchas cosas porque hago comparaciones, naturalmente, y es cierto, es un cambio fundamental, lógicamente, pero si pensás, el mundo ha cambiado, el país ni te cuento. No se puede frenar la evolución, y mucho menos esto que es pura tecnología. Imposible, obviamente. claro, y tal vez la tecnología acabe por terminar con la Fórmula 1. También, probablemente, ¿cierto? Probablemente. Porque ya le va yendo bastante mal. Probablemente, ¿cierto? Sí. Y sobre todo la gente se entretiene con cualquier cosa, en una pista, con el ruido ya están contentos. Pero cuando nosotros lo vemos con otros ojos, es bastante difícil, sí. ¿cierto? Queda de aquella Fórmula 1, bueno, básicamente un solo equipo, que ya sabemos que es Ferrari, claro, y luego otros históricos que pueden ser McLaren, Williams, o sea, este retorno extraño de Lotus, del cual seguramente ya vamos a hablar pero más adelante. Claro. Pero lo primero que yo quisiera de alguna forma preguntarte es, bueno, ¿cómo nace esta pasión tuya por el automovilismo que luego deriva en tu vida profesional, ¿no? Sí, me salvó la vida. Y a mi familia. Yo de chico me gustaban mucho los deportes, y porque he hecho mucho otro deporte también, trabajando. Yo llevo 50 y pico de años trabajando en televisión solamente. Antes había trabajado en la gráfica, llegué a tener 5 empleos simultáneos, es decir, no era fácil la cosa. Y también cambió la cosa. En primer lugar, yo era visitador médico y un compañero me dijo si lo quería conocer a Fangio. Eso era el año 57. Porque el hermano era jefe de página de deportes en La Nación, y Fangio, que se estaba por ir a Europa a correr, mira, le venía Rouen y Nürburgring, que fueron sus 2 mejores carreras, y si lo quería conocer. Era por la mañana y yo empecé a caminar en dirección a la calle San Martín para conocerlo a Juan. Ahí fue la primera vez que tomé contacto con él, me tomaron en el diario, quedé como cronista volante. Primero hacía rugby, pero sabían que lo que me gustaba era el automovilismo. Alberto Laya, que es el periodista, personaje, amigo, consejero,
más grande que tuve en mi vida, a quien respeto y recuerdo todos los días de mi vida. No solo por la oportunidad que me dio, sino porque cómo era él. Y entonces empecé a hacer notas en La Nación, que ya no eran la que hacía un señor de edad que estaba haciéndolo, que no era una crónica, contaba una cosa y nada más, o ni siquiera iba a las carreras, sino que yo le ponía un poco de lo que me gustaba, de lo que veía, y en ese momento el gráfico estaba cambiando, y entraba Carlos Fontana Rosa, y leía todos los diarios. Y cuando leyó La Nación y el tipo de crónica que hacía yo, me llamó Constancio Vigil, que era el dueño, junto con el primo pobre Aníbal, para ver si quería ir a trabajar ahí. Yo ganaría unos 5 o 6 mil pesos mensuales en La Nación, y me ofreció exclusivo, sin televisión, sin nada, ni radio, exclusivamente para el gráfico, 50.000 mensuales. 10 veces más. Cuando fui a decirle, me dio una pena irme, que ni te cuento. Cuando le fue a decir al secretario de redacción del diario lo que había pasado, me dijo, compañero, si me ofrecen eso, me voy yo también. Te acompaño. Entonces, cuando pasé al gráfico, así sí empezó la actividad dura, porque justo el 60 fue el año de la eclosión del turismo carretera. Y nosotros con el gráfico no escatimábamos absolutamente nada. Fue una época gloriosa para trabajar, ¿viste? Cuando te dan todo lo que necesitas y te viene una gana de aprender y todo eso. Y a mí me gustaban los autos porque tenía unos 6 años aproximadamente, tenía 2 hermanos mayores, yo y el mayor de todos, le gustaba mucho el automovilismo. Y un día me trajo de regalo un Yuko, la marca esa de autos de miniatura, en escala, que era un Mercedes 25, el primero que salió, Mercedes Flecha de Plata, ahí se inició la historia, que era 1.43, pero además traía la dirección que se movía, las ruedas y las herramientas chiquitas que sacaban las mariposas, se desarmaba. Quedé loco cuando vi eso. A partir de ahí dije, esto es lo mío. A él le gustaba mucho el automovilismo alemán, lógicamente, que era el más poderoso de la época. Hitler, cuando empezó la década del 30, sabía que iba a la guerra, por supuesto, y empezó a hacer un cambio tecnológico en Alemania, que incluyó el automovilismo, que, claro, fue contra un automovilismo italiano que era pobrecito. Artesanal 100%. Grandes nombres, pero eran 2 o 3 italianos que se reunían y no tenían nada que ver uno con lo otro, ¿no es cierto? Y ahí empezó la técnica y empezó, la Flecha de Plata se fueron modificando, Ferdinand Porsche, los autos aerodinámicos, un montón de cosas que fueron cambiando con el tiempo y que, bueno, me entusiasmaron cada vez más, ¿no? Juanca, seguramente nos vamos a ir al corte dentro de muy poquitito, pero antes del corte quiero de alguna manera dejar ya sentado lo de lo que vamos a hablar en el próximo bloque, que tiene que ver, obviamente, la agarraste a Fangio ya en el 57 con casi su último título, seguramente muy cerquita de aquella brillante carrera en Alemania. 2 meses, sí. Exacto. Y después ya un periodo largo sin argentinos hasta que entró el Lole. Te quiero preguntar también un poquito sobre eso y sobre la evolución y la necesidad en los años 50 de que en Argentina existiera un autódromo propio, ya que los grandes premios se corrían en Palermo y había más accidentes que... Seguro, y teníamos gente en Europa. Exactamente, teníamos gente en Europa. Pero si querés esto lo dejamos planteado para el corte. Ya. Seguramente ya en muy poquititos segundos estamos volviendo. Aquí estamos charlando con nuestro amigo Juan Carlos Pérez Basó, seguramente de la gran historia de la Fórmula 1, que tiene mucho para contarnos. Ya salió una nueva edición de One. One, un producto premium de Campeones. Bueno, volvemos aquí en este segundo bloque. Estamos conversando con una eminencia periodística, como ha sido siempre, por supuesto que sí. Te digo, creo que me quedo corto, como Juan Carlos Pérez Basó, que realmente ha recorrido todo el camino de la Fórmula 1 sin ninguna duda. Sí, mira, coincidió mi carrera periodística y mi vida, justo con eso que era lo que más me gustaba. Y además con las facilidades que le agradezco a Dios. A Dios le agradezco un montón de cosas, si no, no estaría aquí sentado.
Pero lo curioso que me dio, principalmente, los dos medios más importantes, el Gráfico en su mejor época y La Nación en su mejor época. Después hubo que rebuscársela, llegó un momento que tenía 5 trabajos simultáneos, revistas, gráfica por todas partes. Entonces, las dos empresas, el Gráfico imitaba mucho lo que hacía Laya en La Nación, por intermedio de Constancio, que inclusive trabajó conmigo en la Nación también. Entonces era una especie de competencia. Si me mandaban a Europa, el otro también me mandaba enseguida. El Gráfico es impresionante. Yo viajaba con el pasaporte, vivía con el pasaporte en el bolsillo. Llegaba a la mañana, a las 10 de la mañana, decían: avísale a tu mujer que te prepare el bolso porque te vas para Nueva York esta noche. La Nación también viajé muchísimo. Y las carreras de interior eran, por supuesto, los domingos. Yo cuando empiezo, vos es que ahora voy por el camino a Córdoba, a pasear una semana, qué sé yo. Por ahí veo Hugues. Yo ya estaba seco de andar de arriba del auto. Digo, Hugues, yo acá venía los viernes y me iba los domingos. Y a Venado Tuerto, y a 9 de julio, y a Junín. Siempre tras el todos los domingos, el viernes, hasta que terminé la carrera, que volvía en el auto y con la máquina de escribir sobre las rodillas hacía la crónica. Ahí no había notebook, ni internet, ni claro, mails. Pero eso me dio, además de conocer todo el país, al revés, al derecho, como vos quieras, conocer, qué sé yo, 30 a 35 viajes a Estados Unidos y a Europa. Conocer el NASCAR, conocer la Fórmula 1, los pilotos de Fórmula 1 en Indianápolis, qué sé yo. También vi torneos olímpicos, ¿no es cierto? Y otros deportes, otra cosa. Pero esa oportunidad que me daban las dos empresas donde yo trabajé de poder viajar. Y ahí vino el boom del turismo carretera, que fue impresionante. Juanca, hace un ratito estábamos hablando de Fangio, que lo agarraste en la última etapa de él como piloto. Sí. Pero mucho antes de eso, acá en Argentina, Argentina tradicionalmente es un país fanático del automovilismo, sí, como claro. Pocos en el mundo, ¿no? Sí, Quizás nuestras raíces inmigrantes probablemente tengan mucho que ver con eso. Creo que es el primero, sin duda. Es probable, sí, mucho antes que Brasil incluso. Sí, ¿no? en el 24 y el 25 corríamos con Bugatti y Mercedes-Benz. Bueno, cuando Brasil ni siquiera se imaginaba lo que era el automóvil. Ni sabía lo que era el auto. Exacto. ¿Qué pasó en el momento en cómo define, digamos, esta sociedad, entre comillas, que había Fangio, Froilán, Perón, más allá de traer la Fórmula 1, el automovilismo acá internacional, como lo hacían en Palermo? Sí, claro. ¿Cómo deciden construir lo que fue y lo que sigue siendo un autódromo de altísimo nivel, como es el Autódromo de Buenos Aires, que con una pequeña jornada quedaría al mejor nivel mundial? Pero por supuesto. Hoy hablé con Pepe y justamente me hablaba de la carrera que van a hacer en el centro y qué sé yo. Le dije: pásenle el trapo de piso al autódromo y úsenlo. El circuito 15 del autódromo, para Alain Prost era el mejor del mundo. Totalmente. Hasta el pibe Fettel dijo: me hubiera gustado correr en el circuito número 15. Estaba bárbaro el autódromo. ¿Y sabes cómo se hizo? ¿Por qué? Cuando van a Europa, Fangio primero, que fue en el 48, fue y volvió. En el 49 ganó 6 carreras, 4 seguidas, 2 abandonó y las otras 2 las ganó seguidas. Y cuando subía al avión de aerolínea, iba haciendo así con la mano diciendo: por lo menos una, quería ganar una carrera. Si hubiera habido un campeonato europeo lo ganaba, pero 4 seguidas sin que nadie lo conociera y 2 después, una cosa impresionante. Después, cuando volvieron a Buenos Aires, lo fueron a ver a Perón, porque Perón ayuda al deporte, así que te ayudaba enseguida. Sí, sí. Y él tenía simpatía a estos muchachos. La comunicación era bien directa con Directa, y además el fenómeno de todo esto es Francisco Borgonovo, ¿no es cierto? Pancho Borgonovo y Carlos Pedanesi, presidente del Automóvil Club Argentino. Pancho hizo todo. A Pancho sí que le debemos todo. Y entonces, cuando vuelven de Europa, estaban contentos. Por supuesto, lo fueron a ver, agradecerle a Perón, se pusieron los trajes, Pepe y Juan, y le fueron a agradecer al general. Y muchas gracias. Bueno, ya tuvieron una querían ir a Europa, ya estuvieron en Europa, ahora ¿qué más quieren? Y Froilán González sale así despacito y dice: ¿no podríamos hacer un autódromo? Nada menos. Entra ahí por un rinconcito. Y Perón le dijo: bueno, le vamos a hacer el autódromo. Y así nació el autódromo.
lo fuimos a ver y me dice, bueno, muchachos, no hay ningún problema, porque mire que se mata la gente acá entre los árboles, acá en Palermo. Ya se habían matado 2, 3 se habían matado. Entonces le fuimos a pedir con toda la delegación. Y me dice, bueno, dice, ya, déjemelo por mi cuenta. Y dice, y entonces hablamos al doctor Anesi, el doctor Inclui, a Borbonovo, y lo fuimos a ver al intendente en ese momento. Y ahí empezó todo. Y en el año 53 se inauguró el autódromo. Es el autódromo que tenés allá. Era todo un basural todo eso. Todo un basural. Un basural donde tiraban todo lo que le decían la quema. Que hoy tenés todo eso, el edificio, todo eso lo había hecho Perón. Así que esa es una historia, ¿viste? Hoy tenemos el autódromo ese gracias a la iniciativa de aquel empujón que los dio Perón en aquel momento. Y la construcción fue muy buena, estuvo muy bien hecha. Sí. Y con cosas muy curiosas, como por ejemplo, qué sé yo, una pequeña, dice que salías de la horquilla para agarrar la recta principal, sí. Había como una pequeña chicana muy, muy leve. Esa chicana con un palito en la tierra la hizo Fangio. A los constructores les digo. Para que entendieran lo que tenían que hacer. Mira, hermano, acá sí, hacemos esto así y doblamos acá un poco, va a quedar mejor, vas a ver. Y Fangio daba instrucciones que se le ocurrían para que saliera el autódromo. De alguna forma el mentor, el arquitecto del autódromo, la pista. Claro, porque él ya había corrido en Europa 12, 14 carreras, conocía muchos circuitos y se daba cuenta qué podíamos hacer aquí en la Argentina. Y le salió muy bien, salió bárbaro. La construcción fue muy bien hecha, se fue completando con el tiempo, naturalmente, pero hubo que crear una conciencia para que la gente fuera al autódromo. Yo con el autódromo recién construido, sábado a la tarde, por ejemplo, pruebas de clasificación de autos Sport, que eran los únicos que tenían un auto, como la gente eran los del Club de Automóviles Sport, José María Ibáñez, el Pescador Los Taló, y que se habían traído 4 Ferraris 2.4, y corrían entre ellos. Y yo me acuerdo que me iba con la que era mi mujer de novio, sentados solos en la tribuna, y 4 autos corriendo. De primer nivel, y de unos autos que venían por primera vez al país, ¿no es cierto? Juan Carlos, nos vamos al corte, pero antes te dejo ya la pregunta planteada, porque seguramente unos años después vino el debut, un debut súper esperado obviamente para los que es el pueblo del autódromo, que era otro argentino en Fórmula 1, que fue Carlos Alberto Reutemann, y que este año se están cumpliendo 40 años del debut, y también este año se van a cumplir 30 años desde que dejó la Fórmula 1. Sí, todo ordenado. Todo ordenadito, lo tenía bien planeado, bien el estilo de Carlos. Pero lo hablamos ahora después del corte, ya estamos volviendo, seguimos aquí con Juan Carlos Pérez Lozó, hablando, como siempre, de la historia de la Fórmula 1. Bueno, Juan Carlos, si te había dejado planteada la pregunta antes del corte, y en realidad más que una pregunta, quisiera que me narres un poco cómo fue aquel debut del 23 de enero, si mal no recuerdo, del 72, con un argentino oficialmente en la Fórmula 1, porque creo que Reutemann ya había corrido una carrera sin puntos, pero cómo fue aquel día con un autódromo que yo supongo habrá sido... Y sí, reventaba, reventaba, era qué sé yo, volver a los tiempos de Fangio y González, ¿no es cierto? Y a que Fangio ganara permanentemente, porque le daba cada baile a todos, con cualquier auto. Pero Juan, ese es un capítulo que tendríamos que hacer también, porque por supuesto. Cada vez que lo pienso y envejezco, y hasta ahora me entero cosas leyendo y leyendo. Yo llevo muchísimas horas de conversación con él y era una cosa, un personaje. Como era un personaje, Reutemann, a su manera. A su manera. Un tipo cuidadoso, serio, callado, inteligente, ordenado, obediente. Entonces formó un equipo ahí con Brabham y con Bernie Ecclestone. Con Bernie Ecclestone arregló sus cuentas y se terminó. Pero después con Gordon Murray hizo una gran pareja, un gran dúo de tipos que trabajaban muy en serio, ¿viste? Porque ahí todavía había mucha bohemia en la Fórmula 1, era un poco temprano. Y qué bueno que existiera un poco eso, ¿no? Porque estaban un poco más relajados. O sea, el haber
yo recuerdo de chico ya ir a los autódromos, al autódromo de Buenos Aires y encontrarme en un tablón varios tachos sentados comiendo en cuero la troupe francesa. Claro, Los claro, pilotos franceses claro. comiendo así en cuero, en shortcito. Hoy Pero en día no podemos ver ni siquiera No la lo gente que ven, mantiene ni el autódromo. pasear, claro, pero pensá, por ejemplo, en fórmulas menores que vinieron también, los pilotos, como los de Fórmula 1 mismo, se alojaban en la casa de los pilotos argentinos, Claro. no iban a hotel. Y entonces se asombraban por todo lo que veían y se peleaban por ver, todos los años preguntaban lo mismo, che, hacen temporada, ¿no? Porque todos querían venir a Buenos Aires. Primero el clima. Por ahí iban a correr pues, los chicos de Fórmula 2 y 3 a Mendoza, Rosario. Era la diversión del año para ellos era estar acá. Pero ahí Reutemann estaba empezando a demostrar lo que valía. Claro que sí. Acá en Buenos Aires, viste, con toda la tribuna, todo el público. Muchas gracias. Acordate que empezó con un Fiat 1500 de los hermanos Sí, Grossi totalmente. de Santa Fe, la vuelta al pan de azúcar, que yo, y ganó. No era un improvisado, era un Fiat 1500 que le dieron, salió corriendo y le ganó a todos. De hecho, en el Gran Premio en el que debuta en Argentina, él hace la pole position delante de quien era el campeón, Jackie Stewart. O sea, De todo, sí. no era fácil No, para no, nada no. encontrarse. No muchos pilotos lograron eso. No era que le tuviera miedo a los demás, ¿te das cuenta? No, para Él nada, mismo se para tenía nada. miedo. Para Miedo nada. de equivocarse, de cometer un error. Una vez tuvo una tocada con Ring, porque Ring era el dueño de la Fórmula 2. Claro. Unos tipos que... Mira, yo creo que Jochen Ring y Pierce Courage fueron los dos pilotos que más me impresionaron en mi vida. Ah, Una sí. cosa infernal. Y es Henry, el primer y único campeón post-mortem de la Fórmula 1. Claro, pobrecito, con el estilo del Claro. correr Lotus era Sí, ir, y correr Lotus, tal cual. ir a matarse, Sí, ¿no es Lotus cierto? era. Pegó de punta en la parabólica de Monza, se le Sí. metieron las piernas para adentro. Juanca, la verdad que yo creo que este programa debería durar un mínimo de 2 horas. Sí, pero como sí. dura media hora... 2 horas y 2 años. No hablamos de nada, creo que no llegamos ni al 5% A de lo que nada. tendríamos que hablar, pero por eso yo te propongo, nada. yo sé que vuelvo a decirte lo que Sí. te comentaba al principio del programa, sé que estás ocupado, No, pero me te encanta. quiero pedir que la semana que viene nos acompañes de nuevo para Claro. hablar un poco más de Reutemann, pasar por Ferrari, pasar por Prost, pasar un poco por Senna, pasar por un poco más una por Fórmula Pepe, que tiene su por Pepe, historia. obviamente, ni hablar. Y ¿no? cosas de Fangio que te digo, todas las tardes yo trabajaba en el Canal 13 y durante el noticiero, terminaba el noticiero, me iba corriendo para Montes de Oca, donde Juan lo habían puesto de gerente, pobrecito, con traje, corbata, lo sentaban ahí, se aburría como un loco. Era una agencia depresión. grande. Entonces decía, hermano, te espero mañana entonces. Digo, Juan, tengo familia que mantener, tengo que trabajar, no sé si puedo. Déjate embromar, te espero 3:30, no te olvides. Y ya te esperaba. Y para- nos mandábamos 2 horas de charla donde Claro. yo le preguntaba todo, Todo, y todo. él contaba todo con tanta naturalidad. Pero aprendí tantas cosas. Esta madrugada, como siempre, no dormía y me puse a pensar, por ejemplo, la carrera de Nürburgring, la del 57, lo que decían los críticos en Europa, lo que se habló de esa carrera. Es una cosa que yo creo que lo pinta a Juan, y leí una crónica muy grande sobre el auto nada más, no sobre Juan. La Maserati 250F, Sí, hermoso, en una ¿no? revista Motorsport, con Uno- unas fotos que te Uno de los matás. autos más lindos de la historia de la Fórmula 1. Yo creo que es el más lindo. Y encarada por el periodista por el lado de la parte humana para seguir después nada más que con el auto. Pero lo que te enseña y lo que te hace pensar sobre cómo era la cosa, ya te lo voy a contar. Te comprometo entonces para la semana Por que viene. supuesto. Vas a estar acá seguro, ¿no? Todo lo que quieras, sí. Juanca, sí. muchísimas gracias por haber venido No, y por obviamente te favor. esperamos como te decía recién. Con todo gusto. Yo creo que, bueno, no hace falta que yo cuente más nada. Tenemos una eminencia acá en la mesa de F1 que nos puede contar todo lo que vivió en la Fórmula 1 con lujo de detalles. Ojalá tuviéramos en nuestro archivo de F1 todas las imágenes para acompañar lo que nos está contando Juan Carlos Pérez Loazó, a quien obviamente invitamos y ya lo tenemos aquí comprometido para que la semana que viene sigamos conversando de esto que es tan, pero tan fascinante como la historia de la Fórmula 1. Te esperamos, Juanca. Con todo gusto, por supuesto. Gracias.